Bien, iniciamos la grabación del día de hoy de la clase Bases Teóricas 3 y estamos empezando con la parte genética como primera unidad. El día de hoy, 25 de noviembre del 2020. Iniciamos con 21 personas conectadas. Andy Gutiérrez, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Jonathan García, Gilson Cabrera, Henry Gómez, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jorge Ochoa, Libén Montes de Oca, Luisa Vera, Marta Cajamarca, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo, Yelania Figueroa y Jocelyn Acedo. Seguro en el camino van a seguirse incorporando. Entonces, nosotros vamos a iniciar esto, pero siempre es bueno hacer una remembranza y un recordatorio, porque nosotros en el curso anterior vimos la parte de embriología y algo estábamos revisando o habíamos llegado a cubrir con respecto al tema de las células haploides y diploides. Y habíamos visto también lo correspondiente a la división de la meiosis con sus respectivas fases. Entonces, vamos a hacer en este momento una retroalimentación de esos conceptos para seguir avanzando en esa línea. Porque la genética finalmente, como está planteada, nos habla es del estudio del ADN y del ARN. Entonces, estamos en el capítulo del libro de Audersey que habla sobre intercambio genético, meiosis y ciclos eucarióticos. Y vamos a hacer una rápida remembranza de estos conceptos para poder avanzar al tema, por ejemplo, de enzimas y mutaciones y mutación. Entonces, nosotros ya habíamos visto lo complicado y lo complejo que resulta ser el tema de la reproducción sexual. Y mucho más porque nosotros sabemos que la Tierra como tal empieza con células haploides, es decir, que tienen un cromosoma. Y esas células haploides, que en realidad fueron con las que inicia la Tierra y inicia el mundo, esas células haploides sufren cambios o sufrieron cambios y evolucionan. Entonces ahí nace el término de la palabra de mutación. Y veíamos nosotros el semestre anterior este gráfico, que es el que tienen acá. Ahí está mejor. Entonces veíamos este gráfico en el cual nosotros podemos apreciar este de circunferencia con unos cromosomas negros y la otra circunferencia con los cromosomas rojos. Entonces, la Tierra empieza con este sistema, con estas células progenitoras haploides, con la información de un cromosoma. Y por supuesto, la unión o la fusión de ellos me generan células diploides. Vamos a anotarlo acá. Esta es la célula haploide y esto es célula diploide. Y aquí viene una reflexión importante que mencionan los autores. Ya este paso de célula haploide a diploide
tiene que ver muchísimo con la mutación del DNA. Y por supuesto, esta mutación está o guarda correspondencia como una fuente de variación genética. Porque ya estas células diploides tienen los dos cromosomas. En este caso, los negros y los rojos. Y a partir de este tipo de mutaciones, nosotros encontramos, por ejemplo, involucrado el concepto de la meiosis. Entonces, en la meiosis, normalmente se producen las gónadas, la producción de los gametos. Finalmente, la meiosis no es otra cosa sino un proceso de células diploides que ha experimentado divisiones. Y de ahí nosotros teníamos el caso de la fase 1 y de la fase 2, que vienen a ser divisiones sucesivas. Y por supuesto, esta división sucesiva me va a generar 4 células haploides. Entonces, en los organismos de reproducción sexual, esto tiene mucha importancia o es de gran importancia. Porque finalmente con este tipo de proceso, ¿no? De divisiones celulares y a su vez de reproducciones, es que encontramos el concepto de la producción de los ovocitos y de los espermatozoides. Entonces, el proceso finalmente se lleva a cabo a partir de la división celular nuclear y además del citoplasma, la parte citoplasmática. Entonces, de ahí nosotros vimos el tema de la meiosis fase 1 y meiosis fase 2. Ya hemos también de continuar recordando. Pero, ¿qué pasa con el tema de las mutaciones? Entonces, todos los cambios en el DNA se producen justamente por estas mutaciones. Y hay ocasiones en las cuales nosotros pensamos que la mutación todo el tiempo va a generar un producto negativo o un resultado negativo. Y no necesariamente es así. Si bien es cierto, hay enfermedades genéticas, como por ejemplo el caso de los problemas de enfermedades como la de, el libro habla de la enfermedad de Huntington, pero localmente tenemos mucho el caso del síndrome de Down. Y eso es parte justamente de una mutación genética o de una falla genética. Algunos autores lo describen de esa forma. Y hay otros, en cambio, que le atribuyen a otros factores ya biológicos. Pero, sin embargo, eso es una mutación, o se define como mutación. Veamos también el caso de las bacterias. Entonces, las bacterias también, al momento de generar estas divisiones celulares, pueden adquirir esta capacidad de mutar. Y al momento de mutar, por supuesto, tenemos toda la situación de que muchas de ellas son resistentes ante ciertos medicamentos. Y no es tan fácil deshacernos de ellas en nuestro organismo, porque simplemente han cambiado la información de su ADN y es muy probable que en esos cambios ellas se hayan fortalecido o hayan combinado ciertas características que las hacen más resistentes. Hasta cierto punto eso es una manera favorable de ver el tema de las mutaciones.
Pero en todo caso, el ADN como tal, mientras sucede estos cambios y estas divisiones a través de los procesos como la meiosis, pueden haber variaciones o mutaciones. Entonces, finalmente, existen los enunciados que los efectos de la mutación va a depender mucho de la naturaleza de la misma. Y por supuesto, entra en juego muchísimo los factores abióticos del entorno. ¿Cuáles son los factores abióticos? Por ejemplo, el clima, por ejemplo, la calidad de agua a la cual está expuesto el individuo, la calidad atmosférica, todos esos son factores abióticos. La presencia de ciertos minerales o de ciertos nutrientes en el suelo propiamente. Entonces, el intercambio genético es justamente la razón de ser de la combinación de estas mutaciones útiles. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, ¿puede un organismo, está entrando el señor Guillermo Arboleda a la conexión? Bien, entonces, ¿puede un organismo reproducirse sexualmente? Y entonces los descendientes de estos organismos pueden sufrir una mutación. Y a su vez, la siguiente generación de estos descendientes pueden también modificar la información de su ADN, es decir, pueden volver a sufrir otra mutación. Y por supuesto, esto es posible porque el organismo o al momento de ejecutarse las fases de meiosis, existe el juego de la probabilidad. Y recuerde o ubique usted en el pasado este gráfico, ¿cuál es la posibilidad de que, por ejemplo, en la primera división, el cromosoma oscuro tenga mayor predominancia frente al cromosoma rojo? O si en el producto de esa división se generó una combinación en la cual sencillamente los cromosomas oscuros tuvieron 100% de predominancia. Cosa igual puede suceder con el rojo. Y otra combinación en la cual el cromosoma rojo tenga más predominancia que el cromosoma oscuro. Entonces, a eso se refiere el autor cuando habla de que cada organismo puede mutar esta información cromosomática porque también forma parte de un juego de probabilidades. Probabilidades que se van a dar o que van a estar sujetadas a la fase 1 y a la fase 2 de la meiosis. Solo para recordar, la fase 1 de la meiosis habla de que los miembros de cada par homólogos de los cromosomas se emparejan y se emparejan durante esa fase. Y emparejados ellos van a formar parte de los bivalentes. ¿Para qué van a formar esa parte? Para justamente armar la estructura proteica. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que durante la meiosis algunas de estas divisiones se iban a los polos en una fase, en otra fase en cambio empezaban a armarse las estructuras? A eso se refiere o a eso nos está haciendo recuerdo, ¿no? Entonces, ahí es posible que se produzca una recombinación de ambos cromosomas. Eso es lo que se quiere referir esta última parte del gráfico.
Entonces se arman esas recombinaciones de los cromosomas homólogos y por supuesto, en la fase 1 se producía el incremento de la condensación cromosómica. Y los bivalentes, en cambio, se situaban en la placa durante la primera fase o hasta la anafase. ¿Qué pasaba con la meiosis 2? La siguiente fase. En la siguiente fase, en cambio, las cromátidas que formaban cada cromosoma ahora se van a separar y se van a distribuir entre los núcleos de las células hijas. Entonces, aquí hay dos etapas sucesivas, porque existe una replicación del ADN. Y por supuesto, la maduración de estas células hijas da lugar a los gametos. Entonces, esto ya lo habíamos repasado, pero sin embargo es muy importante volverlo a recordar por cuanto es la base conceptual de lo que entró Lai Zamora, por si acaso, a la conexión. Entonces, es la base conceptual para luego poder estudiar o entender la información de la cadena genética del ADN. El mundo se crea con las células eucarióticas. Y esas células eucarióticas son las que evolucionaron hace tantos millones de años. Y ellas, por supuesto, tenían como característica solo las células haploides. Entonces, las dos células haploides inicialmente en la creación, ellas fueron más grandes, tenían mayores tamaños. Y por supuesto, esto les permitió posteriormente luego adquirir características para fusionarse y para poder mezclarse y por supuesto para recombinar estos juegos. Pero ya esto es la evolución de estas células, ya la recombinación y por supuesto la división. Entonces, la célula diploide finalmente entra ya a trabajar con la división celular como tal y va a producir células hijas de características haploides, en las cuales van a tener justamente la copia de cada cromosoma. Pero nuevamente bajo el juego de la posibilidad de que unas tengan predominancia sobre otras. Hablamos de la característica de la célula haploide. Y a esto es lo que se le conoce finalmente como los pares homólogos. Son los pares homólogos. Hay una condición muy importante. No es tampoco tan favorable que las células muten y las siguientes generaciones empiecen a hacerse notar por características diferentes, ¿no? Que a su vez le puedan conducir a la susceptibilidad de ciertas enfermedades o a la susceptibilidad de la presencia de organismos que inevitablemente van a tener que estar en el organismo, ¿no? del ser vivo. Entonces, la célula diploide como tal se constituye en una especie de protección contra aquellos efectos negativos de la mutación. Esta, la célula diploide, protege de estos cambios o de estas variaciones. Entonces, en términos generales,
hay pocas mutaciones genéticas que son benéficas. Normalmente los científicos o los estudiosos de estos temas han demostrado que las mutaciones genéticas en su mayor parte pueden ser dañinas. Está entrando la conexión Rudy Lucín. Entonces, al momento en que son dañinas, vale rescatar estos tipos de investigación en el cual la célula diploide se convierte en una especie de freno a esa mutación. Y nace una pregunta, ¿no? Que mencionan los autores. ¿Qué sucede, por ejemplo, si las mutaciones ocurrieran todo el tiempo con las células diploides? Los cambios serían imparables y la información genética se trastornara permanentemente. No habría un patrón que analizar. Ya nosotros vamos a ver en el tema de las cadenas del ADN en particular, por ejemplo, la codificación que ésta lleva. Y gracias a esa codificación podemos establecer ciertos patrones. Entonces, es necesario, por ejemplo, que siendo la proteína parte o una enzima que normalmente se requiere para que las células puedan dividirse o puedan reproducirse, entonces esas proteínas sean apropiadamente ubicadas y asimiladas. ¿Para qué? Para facilitar este proceso de la división de la célula diploide. Y por supuesto, la célula diploide, no con esto quiere decir que se convierte en una camisa de fuerza y no va a mutar, nunca. Puede generarse inclusive ligeros cambios, pero no de una manera tan visible o notoria como la evolución propiamente de la célula haploide a la diploide. Entonces, ¿cuál es la reflexión de los genetistas? Que los seres vivos nunca estaremos 100% seguros de que estas células diploides no van a cambiar o no van a mutar. Nunca vamos a estar siempre pensando que ellas son permanentes o fijas. Pueden existir en función, como les mencionaba, del tiempo o del factor abiótico. Ese puede ser un desencadenante. Voy a mencionarles o voy a citarles, por ejemplo, el caso de las cianobacterias. En el origen de la Tierra empieza con cianobacterias. Y las cianobacterias deben obligadamente vivir en ambientes cargados de azufre. Normalmente las cianobacterias se encuentran justamente en todo lo que es el seno profundo de los volcanes, en el magma propiamente. Y estas cianobacterias cumplen la función son autótrofos ellos. ¿Y por qué decimos que son autótrofos? Porque toman energía del entorno. Con eso ellas pueden procesar sus propios alimentos, sus nutrientes. No son plantas, por si acaso, son cianobacterias. Entonces, ellas evolucionan, o la información genética de esta cianobacteria evoluciona. Y podemos encontrar ya el inicio de los seres vivos que nosotros conocemos que se desarrollaron en el pasado. Inclusive el tema del tamaño de los animales.
Eso es parte de una mutación genética. Se habla de que los caballos en los inicios de los tiempos, nuestros caballos eran diminutos, eran enanos. Pero conforme cambió las condiciones atmosféricas, estos caballos desarrollaron mayor tamaño. Entonces son factores que inciden, pero que inciden en el ciclo de la vida. Entonces, hay un corto intervalo evolutivo hacia los organismos diploides. Hay un espacio bastante corto. Y estos organismos son conocidos también como multicelulares. Y la función importante de los gametos a través de la meiosis, por supuesto, se cumple. Y esto también vincula el concepto de los ovocitos. Vamos a dejar hasta ahí el repaso. Vamos a dejarlo hasta allí. El día de mañana me informan que hay una reunión a las 4 de la tarde por inicio de semestre. Entonces yo les voy a cursar a John y a Gilson el correo que me llegó, porque entiendo que ustedes tienen que conectarse a las 4 de la tarde el día de mañana. Pero esto tienen que hacerlo en el Team y tienen que hacerlo con su correo institucional. Entonces, me imagino que esa reunión va a durar 1 hora, ¿no? Y ya no tendremos conexión hasta el día viernes. ¿Alguna pregunta, señores? Les sugiero que desempolven el libro de Audersi para revisar la meiosis fase 1 y la meiosis fase 2. Había un gráfico muy interesante. Y ese gráfico interesante, ustedes ahí pueden notar la diferencia de las fases. Porque en una fase, por ejemplo, en la meiosis 2, nosotros teníamos la formación de estos planos ecuatoriales. Así lo denominaba. Yo prefiero denominarlos como las famosas estructuras proteicas. Entonces, se formaban los planos, a diferencia de la meiosis 1. En la meiosis 1, en cambio, el homólogo se iba hacia cada polo de la célula. Entonces, por favor, revisar meiosis 1, la meiosis 2, y en esa línea vamos a continuar con el fin de revisar, por ejemplo, los ciclos de la vida haploide, que es la continuación de ese capítulo. Estamos retomando esa parte de genética, de embriología, para traerlo al presente y completar el capítulo de la genética, ¿no? Y más que todo de la información de la cadena, que eso quedó inconcluso el semestre anterior. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Estamos cerrando con 25 personas la conexión. Y mencionamos también quién se unió en el transcurso de... ¿Quiénes quedan presentes? Está Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Cristian Carriel. Yo, de hecho, ayer me quedé un poco pensativa y sí es posible reconocer el hecho de que ustedes se conecten. Porque hemos concluido el día de hoy con 25 personas: Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Jonathan García, está Gilson Cabrera, Henry González, Gilson, John Navarro, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Lai Zamora,
Libe Montes de Oca, Luisa Vera, Marta Cajamarca, Mabelin, Michelle Arizaga, Pero Bone, Rudy Lucín, Guillermo Malá, Wilfrido Payo y Yelania Figueroa. Entonces el señor Arboleda solamente se conectó para registrar asistencia en el SIU y se ha desconectado. Entonces, esas anomalías también hay que regular. De manera que las personas que se conectan frecuentemente van a tener prioridad en las notas. Y de esa forma se van a otorgar los bonos que ustedes el día de ayer me pedían. Porque la conexión es un esfuerzo y el tiempo es oro y hay que premiar esa acción. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, les voy a pedir que por favor enciendan las cámaras, los que puedan encender, ¿no? Porque voy a hacer la foto del curso. Ah, y un comentario, me parece muy oportuno. Una de las mutaciones más visibles es el color de ojos. La falta de melanina causó el cambio de tono. Ese es un comentario importante que hace Yelania. Me parece muy acertado. Está entrando Denise Garaycoa, pero ya estamos despidiéndonos.